Hola, mi nombre es Rodrigo Calvo, bienvenidos a esta ayudantía donde veremos el caso de la Polar. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué es lo extraño en el modelo de negocios de la Polar y por qué? Ya, para empezar a responder esta pregunta, primero tenemos que ver su estado de situación financiera y de resultados. Si vemos el estado de resultados para los años 2004-2009, podemos ver que en verdad no hay nada muy extravagante. Su utilidad neta pues, varía más o menos con poco entre año a año. Lo extraño está es si miramos sus activos para el año 2004-2009. Podemos ver que sus activos totales fueron aumentando cada año, pero tuvieron un aumento excesivo entre los años 2006 y 2007, donde aumentaron casi 200 millones, entre 2007 a 2008 aumentaron un poco más de 100 millones, y lo mismo ocurrió para el año 2009, que llegó a 747 millones. ¿Y a qué se puede ver este aumento tan considerable? Al activo que más aumentó, que sería en este caso su activo circulante, que llegó a tener 556 millones en 2009. ¿Esto a qué se debe? A que ese activo circulante corresponde a cuentas por cobrar, o sea, las cuentas por cobrar encuentran dentro de su activo circulante, donde podemos ver, por ejemplo, que el activo circulante, en esta tabla de resumen que les preparé, de su total de activos, llegó a ser casi el 75% en 2009, y en este caso no habría problema si es que este activo circulante se pagara, porque ya correspondía principalmente a cuentas por cobrar. Si se pagan, no habría problema. Pero si sacamos nuestra rotación del activo circulante, podemos ver que cada año fue disminuyendo hasta ser menos de 1 en 2009, lo que nos da a entender que las cuentas por cobrar de la Polar no se estaban pagando, no se estaban transformando en efectivo. Esto aquí se puede ver, si miramos su segmento de negocios, la Polar apunta a un segmento de negocios de medio bajo. Por lo tanto, ahí tiene un alto porcentaje de incobrabilidad en comparación, por ejemplo, a sus rivales como Falabella, que apunta a un segmento medio alto, por lo tanto tienen bajo porcentaje de incobrabilidad. Si miramos la tabla que nos entregan en el enunciado, podemos ver que ya para el 2004, por ejemplo, la Polar estaba sobre Falabella en su porcentaje de incobrabilidad. Pero, por ejemplo, si miramos el 2009, la incobrabilidad de Falabella fue mucho mayor a la Polar, lo que es extraño, porque si la Polar tenía una incobrabilidad tan baja, ¿por qué esas cuentas por cobrar no se estaban transformando en dinero? No se estaban transformando en efectivo. Y, esto de a raíz de qué surge. Y es porque la Polar se vio que estaba con muchas mora, que tenían muchas deudas que no se estaban pagando. Así que lo que hizo fue repactarlas, transformarlas, por así decirlo, en nueva deuda, con una tasa de interés más alta, pero además tomó las que estaban tanto en mora como las que no estaban en mora. Entonces, repactó la deuda y le asignó, por ejemplo, una tasa de interés de 3 a 4% mensual, que si la llevamos a efectiva anual, nos va a dar sobre 40%, por ejemplo, y es altísimo. Y aquí hay una pequeña simplificación de lo que hacía, por ejemplo, la Polar, visto de un punto poco más contable como tipo asiento. Repito, esta es una simplificación. Ya, entonces la Polar tenía sus ingresos por intereses y lo transformaba en cuentas por cobrar, lo que provoca que año tras año, producto de que no se pagaban estas cuentas, fueran aumentando, llegando a ser excesivo. Y luego, para que sus inversionistas no se dieran cuenta de que, bueno, tenemos una gran cantidad de cuentas por cobrar y nuestro porcentaje de rotación es bajísimo, para que esto pasara desapercibido, lo que hacía era transformar las cuentas por cobrar, que eran un activo de corto plazo, o sea, un activo circulante, un activo corriente, lo pasaban a un activo de largo plazo, como por ejemplo puede ser letras por cobrar. Como podemos ver aquí, pasó de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes, las pasó a otros activos financieros no corrientes, lo que provocaba que estas fueran disminuyendo y pasaran desapercibidos. Pero, por ejemplo, que podemos ver otra cosa extraña que hay aquí, es que, por ejemplo, el total de activos para diciembre de 2010 era de 919 millones y para 2011 pasó a ser 334. O, por ejemplo, sus cuentas por cobrar pasaron de 426 a 81 en 2012. ¿Qué estaba pasando con estas cuentas? Porque ya vemos que ya las pasaban a activos de largo plazo, pero estos también disminuyeron considerablemente, pasaron de 200 millones a 26. ¿Por qué se debió
esta reducción tan drástica? Y es debido a que, bueno, la Polar se vio en esta situación y dijo ya, vamos a ir contra un bono, vamos a securitizar estas cuentas por cobrar, lo que significa es que las dividimos y nosotros vamos a ir a pedir un bono. Y ese bono lo vamos a pagar con estas cuentas por cobrar. Pero como estas cuentas por cobrar no se estaban pagando, significa que ese bono jamás se iba a pagar. O sea, ellos recibieron la plata y ellos jamás iban a pagar el bono porque no tenían cuentas por cobrar para pagarle. Y esta es otra cosa extraña del modelo de negocios que tenía la Polar en esas fechas. Y las razones de por qué era tan extraño y nos llevaron después a los problemas judiciales que tuvieron. La segunda pregunta nos dice, ¿se justifican los precios de las acciones por cada año? ¿Por qué? Bueno, si podemos ver los precios de las acciones del año 2004 2011, podemos ver que hay un aumento sostenido en cada año. Tiene leves variaciones, por ejemplo, 2007-2008 tuvo una pequeña caída, pero en general van aumentando. Y esto es muy extraño, ya que, por ejemplo, entre los años 2007, 2008, 2009, especialmente el 2008, cuando estábamos en plena crisis subprime, no era conveniente invertir en retail. En verdad prácticamente no se hacía, de hecho el retail lo pasó mal, Falabella, especialmente Ripple lo pasó muy mal en la crisis subprime. Y en cambio la Polar le estaba yendo súper bien, tenía precio de las acciones altísimo, iba en aumento. Y aquí se puede explicar esto. Algunos podrán decir a la utilidad neta que podemos ver que era positivo, como le mostré anteriormente, que iba en aumento y que era positivo. Pero si miramos, por ejemplo, su flujo de efectivo, este es negativo para los años donde aumenta. Lo que en verdad se explica a que, bueno, la empresa no está generando dinero, no está entrando caja. Y si no tengo caja, ¿cómo me pago los dividendos? Entonces no es conveniente invertir en la Polar, como podrán ver, porque tiene sus números negativos. Por lo tanto, no se justifican el precio de las acciones que estén tan elevados para esta empresa. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué le parece curioso al menos el estado de flujo de efectivo? Porque, bueno, como les mencioné antes, el flujo de efectivo operacional era negativo y la utilidad neta era positiva. Por lo tanto, esto era muy curioso porque generalmente se entiende que, bueno, nosotros si tenemos utilidad, deberíamos por lo menos también tener flujo de efectivo operacional positivo. Pero, como les dije anteriormente, la Polar no estaba generando dinero, no estaba entrando caja. Por lo tanto, como les dije anteriormente, ellos, por ejemplo, devengaban el ingreso por interés de las repactaciones, lo que hacía aumentar nuestra utilidad neta, pero ese ingreso por interés jamás se iba a pagar. Ellos jamás iban a recibir dinero por eso, debido a que, bueno, si seguimos repactando y el interés aumenta, y antes ya les complicaba a los deudores pagar cuando ya era más bajo, más les va a costar cuando ya era más alto, ¿ya? Y por eso se iba acumulando todos los años. Y finalmente, la última pregunta nos dice, ¿qué sucedió con los auditores externos y su papel en los estados financieros? ¿Representan razonablemente la posición financiera y los flujos de la empresa? Bueno, las consultoras que veían los estados financieros y que los auditaban perdieron tanto su credibilidad, perdieron una gran cantidad de clientes y grandes clientes, tuvieron una caída en los precios de bolsa gigantesca, y esto es porque ellos dieron su visto bueno a que la Polar estaba haciendo las cosas correctamente y que era una buena empresa, cuando esto no era así y era mediante una estafa. Por lo tanto, esos auditores perdieron toda credibilidad porque no se supieron dar cuenta de que la Polar en verdad no lo estaba haciendo bien y que estaba realizando una estafa tanto para sus inversionistas como para sus deudores. Y este fue finalmente el análisis de la Polar.